Hola chicos y chicas, hoy les traigo un trabajo hermoso. Vamos a hacer estos bastidores, prepararlos para pintar. Yo ya te enseñé a hacer bastidores y bueno, los vamos a preparar, a imprimir todo de forma casera para poder pintar estos cuadros abstractos minimalistas, o también se lo suele llamar pintura botánica minimalista o abstracta, tiene varios nombres, fondos estampados, arte abstracto minimalista botánico, bueno, botanical, ¿sí? Estilo botanical. Son cuadros que tienen una lógica pintar este tipo de cuadritos, sobre todo este, que tiene más capas, y como ves hay capas encimadas, este es más sencillo. Bueno, dos formas distintas, ¿sí? Lo vamos a ver en este tutorial que espero sea de tu utilidad, y te digo que si sos nuevito o nuevita, te suscribas al canal Luciérnaga Fantástica Artworks tocando el botoncito rojo que se encuentra allí debajo y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguna y recibas todas, absolutamente todas las notificaciones del canal. Sin más, vamos a este hermoso tutorial donde vas a aprender a hacer estos cuadritos que te digo que son muy bonitos. Se pueden poner así, se pueden poner así, puedes hacer 4. Tal vez haga un siguiente tutorial con otros 2 para complementar estos. Vamos a ver, si me lo piden y lo hago, si no, hago otra cosa. Dale, vamos al tutorial. Para mi proyecto utilizaré unos bastidores caseros que te enseño a hacer en otro tutorial. Son de cartón reciclado endurecido con pasta de arena. Te dejaré el enlace en la cajita de información debajo del video y arriba a la derecha de la pantalla para que lo veas cuando gustes. Los bastidores quedan duros como piedra y algo rústicos. Necesito lijarlos primero un poquito, luego quitarles el polvo, pero luego darles un acabado más fino para poder pintar. Y aquí entra en juego el gesso. Aquí estoy preparando gesso casero. Así, lo voy a hacer un poquito, no voy a hacer gran cantidad, pero como ves aplico un poco de enduido plástico, tapaporos o resanador de paredes como lo llaman en otros países, y un poquito de cola de carpintero. Una espatulita va a estar más que bien. Bato todo esto y lo voy a aplicar a espátula sobre los bastidores, en la parte del frente y los costados. La parte de atrás no es necesario porque ya eso no se va a ver por un lado y está bien acabado, con un acabado más rústico pero suficiente. Una vez secos los bastidores, les paso una lija grano 150 a los bordes y a la parte del enfrente, y para suavizar más, luego le voy a dar una manito más de gesso, pero de otra manera. Ya los bastidores están lijados, ahora le voy a aplicar una segunda mano a pinceleta de un gesso más fluido. Para que sea más fluido le agregué un poquito más de cola de carpintero y voy probando, es muy a ojo esto, necesito que corra con el pincel. Y si veo que el gesso se me pone demasiado denso, puedo rociarlo con un rociador con agua a la preparación, y eso va a permitir que trabaje como si fuese una pintura gruesa. Es una capa fina. Voy a dejar secar esto y luego también voy a lijar y ahí van a quedar bárbaros. Si veo que no me quedan bien, vuelvo a aplicar otra mano más de este gesso fluido con pinceleta y ahí ya voy a lograr tener un bastidor bien suave y parejo, tanto en la parte del frente como los costados. Por último, preparo acrílico color blanco, le agrego una pizca de cola de carpintero y con esto voy a hacer de que el bastidor no me quede tan absorbente, porque el enduido va a absorber mucha pintura y aparte va a quedar más protegido. Mezclo todo esto y voy a pintar el bastidor con este color. Como ves, utilizo acrílico decorativo, pero se puede usar base acrílica. Sucede que se me había terminado. Para pintar utilizo una pinceleta. Eso me permite hacer mucho más rápido. También podría haber pintado directamente con ese pincel negro que ves allí. Es un Kazan número 12 de pelo muy suave que no deja ninguna marca.
Entonces primero pinto con pinceleta y luego, como lo cuido mucho porque es bastante costoso este pincel, lo paso así suavemente para darle un acabado final. Y ya para concluir te paso un dato muy interesante. 4 bastidores entelados de 10 por 10 centímetros, no de 16 por 16 como estos, 10 por 10 centímetros en Argentina, 1.190 pesos. Y si quiero comprarme, por ejemplo, 4 bastidores de 20 por 20, 2.490 pesos. Me he ahorrado unos cuantos pesitos haciendo mis propios bastidores. Y eso me encanta. Voy a hacer 2 fondos diferentes para 2 tipos de trabajos. Vamos con el primero. Tomo acrílico blanco y lo mezclo con una pizquita de siena natural. Me va a dar un tono arena muy suave. El fondo tiene que tener colores pasteles, colores suaves. Todo depende de lo que elijas. También puedes hacer un canvas, un lienzo oscuro y luego aplicarle colores muy claros para que contraste. Ese es el tema, contrastar. Ahora voy a preparar un rosa bebé muy suave. Con cualquier rojo se puede hacer, muy poquito de rojo y blanco, por supuesto, y mezclamos. La idea es que los dibujos que haga luego se encimen con este fondo y se puede jugar y muchísimo. Por ejemplo, este color clarito, esta especie de arena, hago unas ondas de separación y luego voy a cubrir todo con este color, incluidos también el borde de los marcos, que haya ahí una continuidad del color. Al pintar procuro que el color quede bien parejo. Si no queda parejo, dejo secar y pasamos otra mano. Y ahora paso al rosa. Estoy con un pincel angular, puede ser también un pincel chato. Y como ves, hago una continuidad ahí, en la misma línea, o sea, los mismos vaivenes de esa línea, esas ondas, las sigo, pero con el color rosa. Y esa línea debe tener más o menos, calculo, 1,5 centímetros, no más. Como ves, se puede jugar y mucho. No tiene por qué ser la línea exactamente igual ni pareja. Siempre extiendo el color hacia el costado del bastidor para que haya una continuidad. La línea puede ser así, ya te digo, o más juguetona. Eso depende de cada uno. A mí se me ocurrió hacerla así. Y tratamos siempre de que los colores queden bien firmes. Si no es así, damos 2 manos, dejando secar entre mano y mano. Ahora aquí tomo mostaza, pero me resulta que este mostaza es muy oscuro. Entonces tomo el mismo color arena que había preparado y le echo un poquito al mostaza para aclararlo. Otra opción hubiese sido agregarle un poquitín de blanco. La idea es que el fondo no me quede muy oscuro, porque si no después yo cuando le encimo dibujos arriba, tal vez no se noten, no contrasten tanto. ¿Se comprende? Este veo que más que los otros va a necesitar 2 manos. Y bueno, cubro todo, incluido el borde, el límite con el rosa. Y siempre también a los costados del bastidor, dando una continuidad. Esta va a ser una regla para todo. Continuidad a los costados del bastidor. Y así de sencillo nos queda este fondo. Pintado a todos los costados, lo dejaremos secar y vamos con el otro bastidor. Para este bastidor voy a preparar con acrílico blanco de titanio y una pizquita, como ves, un puntito de amarillo medio, este amarillo claro. Y esto es realmente muy sencillo. Con este pincel lo que hago es hacer un arco, como un límite, y luego cubrir con el color. Bueno, agrego que siempre limpio el pincel para cambiar de color, ¿verdad? Acá tengo la otra paleta donde me sobró ese rosa clarito que habíamos hecho. Bueno, a ese rosa le agrego una pizquita, estoy probando,
una pizquita de mostaza. Lo quiero amarronar un poquito, que no sea tan rosa como el otro, darle una variedad. Y con un pincel tomo un poquito de ese mostaza que me había sobrado y mezclo. Y así, de una forma libre, voy a seguir con esa curva luego del amarillo, aplicando este color. Puede ser un medio arco con alguna onda, es muy libre. Y a este mismo color que me queda aquí le agrego un poquito de siena natural para oscurecerlo, y voy a jugar con este color tratando de hacer un degradé de un poquito oscuro a más claro. Primero aplico así en general y luego en la división de los dos colores ahí le voy a dar un tono un poco más oscuro para que se diferencien bien uno de otro, porque son en el mismo tono prácticamente, es una variación de tono, que se llama ombre, ¿viste? Trabajas con los mismos colores en diferentes gradaciones, un degradado u ombre. ¿Pero qué estás diciendo, Willis? Te explico. La palabra ombre proviene del francés y significa sombras, pero también desvanecerse. En el arte de la pintura y la decoración también, da nombre a la técnica basada en el degradado de color. Consiste en aplicar sobre una superficie o un objeto también distintas intensidades de un mismo color de forma gradual. El degradado. También podríamos decirle un sombreado. Ombre, ulala, voulez-vous. Aquí ves que preparé un tonito más oscuro y le paso arriba, y luego voy a unificar de a poco los dos colores, llevando el pincel hacia abajo y hacia arriba, para que me quede un ombre. Me da risa porque mi francés es malísimo. Y como ves, aquí tenemos ya los dos bastidores, es cuestión de jugar, y así nos quedarían. Vamos a empezar a pintar este bastidor, lo llamaremos bastidor 1, el más sencillo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva nada más que dos capas. Ahí tenés la muestra arriba de lo que vamos a hacer. Un color naranja oriental, para hacer aquí una especie de plantita color naranja. La que ves ahí al costadito, esa es la que vamos a hacer. Aquí tengo un liner doble cero, que es el que voy a usar. La pintura en punto tinta, en principio que corra. ¿Ves? Ahí lo pruebo para ver que me corra bien. Medio como que no me corre. Y entonces ahí es cuando yo pruebo y le pongo un poquito más de agua. Necesito que me corra ese pincel lo mejor posible. Y ya con esto va a ser suficiente. Y tomo desde ahí, no desde la punta, un poquito ahí, en ese punto, a 1 centímetro del vértice, y trazo una curvita. Esto va a ser el tallo principal. Trazo seguro, firme, y observa cómo apoyo la mano en la mesa. Eso me da seguridad en el trazo. Es mucho mejor que estar con la mano en el aire, ¿no? Bueno, acá remarco las zonas que yo considero de que quedaron flojas de pintura, siguiendo ese trazo. Cargué de nuevo aquí el pincel y aquí dibujo un petalito, así, con forma de gota, si se quiere. Es marcar, ¿sí? Alguno me va a quedar más tenue, otro más marcado, eso no importa, porque esto lo tenemos que rellenar. Así que no hay problema aquí. Aquí marco otros dos, uno más chiquito, otro un poquito más grande. Observa que la hoja grande que hice primero está llegando prácticamente al borde, ahí en la parte color mostaza. Ahora aquí hago un cabito y llevo y hago otra hojita. Como ves, no son todas iguales, una es más chiquita, otra es más grande. Y ahora voy a hacer otra y necesito que me llene más el espacio. Aquí hago un cabito
Y lo mismo, también voy a hacer otro pétalo, pero este lo voy a hacer un poco más grande que el resto. Y bueno, cuando hay que rellenar el tema de los pinceles es algo muy personal, si se quiere, ¿no? Podría haber optado por tomar el mismo pincel y engrosar esas líneas para que luego me cueste menos rellenar todos esos pétalos, pero cambié de pincel y tomé este pincel redondo de punta fina, y eso me permite rellenar bastante bien porque me resulta un pincel muy cómodo. Por eso te digo, cada uno tiene sus preferencias con respecto a los pinceles. Pero lo cierto es que no es lo mismo rellenar con este pincel que tiene punta fina que rellenar con un pincel chato o un pincel angular. O incluso un lengua de gato. Porque el de punta fina te va a dejar marquitas, surcos. En cambio, los pinceles que son más anchos no los dejan. Por eso relleno así en general para dar una primera mano, voy a dejar secar y luego sí, ahí en las partes más angostas seguiré trabajando con este en la segunda mano, y en las partes más anchas puedo utilizar un pincel angular o un pincel chato o un lengua de gato, como lo estoy haciendo en este momento. Ya el naranja está seco y ahora voy a delinear en blanco todos los contornos de esta plantita. Utilizo un pincel de nuevo doble cero y siempre seco, digamos, el mango del pincel, porque a veces al mojarlo te puede caer una gotita y te arruina todo el trabajo. La pintura tiene que correr, ¿sí?, en punto tinta, y tal vez te quede un poquito traslúcido, no importa, luego le volvemos a pasar hasta que nos quede como nos gusta, y así de a poquito voy contorneando toda la figura. Cuando delineo trato de llegar lo máximo posible, cargo bastante el pincel y hago una línea segura hasta un cierto punto, y cuando tengo que repasar retomo desde donde lo dejé. De esta manera no me queda manchado, ¿sí?, más blanco en un lado o más traslúcido en otro. Y otro tema es que la mano se encuentre cómoda, apoyada y cómoda. Es una gran ayuda esa, apoyar bien la mano, ¿sí?, que el trazo sea seguro, firme, lineal. Tiene mucho que ver en cómo apoyas la mano y que, digamos, busques la forma, yo voy dando vuelta al trabajo todo el tiempo, de estar cómodo en el trazo. Y considero que todo esto que explico es crucial, ¿sí? Porque me doy cuenta que muchas veces me han comentado: ay, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¡Qué pulso! Es la mano que está bien apoyada. Ese es todo el truco. Buscar la posición cómoda, estar cómoda, amar lo que estás haciendo, fundamental, y la paciencia, bueno, es algo indiscutido. Hay que tener mucha paciencia para esto, te tiene que gustar. Y eso es todo. Ahora me toca hacer la parte verde que ves ahí, esa hoja grande en pantalla. Bueno, en este caso nos podemos ayudar con un lápiz, marcando muy suavecito los límites hasta donde quiero que llegue esa hoja. Y después corregirla, porque es un color oscuro, va a tapar absolutamente todo. Obviamente cuando pintemos vamos a tapar el lápiz, ¿ok? Y acá dibujamos esta forma. Muy sencilla, tiene una línea blanca en el medio, como ves, y después esas líneas que la cruzan. Y bueno, y ahí una vez que tengo ya dibujado al lápiz,
con este color que es un verde musgo mezclado con verde Venecia y algo de amarillo, porque me quedaba muy oscuro si no ese verde musgo, empiezo a delinear primero, como si estuviese dibujando con el pincel, ¿sí? Y voy a pintar a pleno todo esto. Voy a engrosar un poquito los bordes para que me sea más fácil luego rellenar todo esto. Y la continuidad, ¿ves? Ahí sigo al costado, que el dibujo continúe en el costado del bastidor. Y ahí tapo. Ok. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es rellenar. Y para rellenar esto cambio a un pincel angular porque es lo que tengo a mano. Si hubiese tenido un pincel chato hubiera usado ese o un lengua de gato, da igual. Es rellenar y que quede firme el color, ¿sí? Si no alcanza con una mano, lo de siempre, hacemos dos. Bueno, y aquí a esta parte verde la voy a delinear, pero no toda, solamente la parte interna, haciendo con un liner doble cero esta línea blanca, así cruzando, es como si fuese una hojita con sus nervaduras. Y acá me va a costar un poquito porque necesito que la pintura me corra, que no se me trabe en el medio. Pincel bien cargado, línea segura de extremo a extremo. ¿Ves acá que hago curvitas que van así, cruzando la línea del medio, de lado a lado? Es muy sencillo. En principio marco y luego voy a empezar a trabajar ya para que ese blanco tenga más definición, que el blanco quede bien blanco. Algo así tiene que quedar. Y ahora sí, voy a empezar a repasar. Busco una forma, ahora estoy haciéndolo como terminación en punta, como ves. Y esto, bueno, hay que aclararlo bien y suele generar alguna duda. ¿Cómo hago que termine en punta? Siempre empezando de la parte más gruesa, como me ves ahora. Empiezo desde la base y termino ahí, levantando apenas el pincel para que me quede casi nada. Y ahí voy a lograr esa terminación en punta. Si yo hago al revés, si empiezo desde la punta, me va a quedar gruesa. Siempre empiezo desde la base hacia la punta. Y esa es la manera correcta para que te quede de más grueso a más fino. O dicho de otra manera, en la parte más gruesa presionas más el pincel. Cuando vas afinando, vas alivianando esa presión para que se vaya haciendo esa pincelada cada vez más fina. Espero que se me entienda lo que estoy explicando. Si no, me lo dicen. Lo voy a dejar así, que seque, porque si repaso, no voy a lograr ese blanco. Luego tomo otra vez esta parte. Vamos a otra cosa. Aquí tomé una pizquita de negro, muy poquito, y siena natural. Voy a mezclar con siena natural este negro para lograr un marrón oscuro. No quería negro negro, un marroncito oscuro va a estar más que bien. Vamos a hacer unas ramificaciones muy pequeñas, muy delicadas. La voy a marcar con lápiz suave, aquí una ramita, para allí otra. Y vamos a hacerle unas hojitas muy pequeñas intercaladas. Todo esto va a estar pintado a pleno, por eso no me preocupa hacerlo con lápiz, porque de pronto, bueno, voy a usar un color oscuro que va a tapar absolutamente todo. Aquí el tema es tapar el lápiz luego, ¿sí? Que no se note para nada la marca con lápiz. Lo podés hacer directamente con el pincel o de esta manera, si no te animas a hacerlo directamente con el pincel. Esto vale para todo. Podés marcar muy suavemente, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con los colores claros, porque esos no tapan bien, ¿sí? En este caso no va a haber problema. Para hacer estas líneas, como siempre, liner cero. Fíjate la punta del liner, algo que no te dije. Está un poquito encorvada. La parte encorvada es la que apoyo sobre el lienzo. Es mucho más sencillo, mucho más cómodo para mí así. Para todos, va. Siempre el pelo del pincel se dobla un poquito y esa es la parte que tenemos que apoyar, no al revés, ¿ok? Y aquí ves, empecé de más grueso a más fino. Cuando llego a la punta más fina, levanto, voy presionando cada vez menos, lo que había explicado antes.
Y luego lo que me resta hacer son pequeñas hojuelas que tienen una forma ovalada, no son puntudas. Creo que con todo esto que te he explicado está lo básico. Este es un cuadrito a 2 capas, porque tenemos primero un background, es decir, un fondo que ya hemos pintado, y sobre ese fondo hacemos estos dibujitos. Ninguno de estos dibujitos se enciman entre sí, entonces tenemos 2 capas. No hay otra cosa, es simplemente dibujar y que no se encimen unos con otros. Aquí ves que pinté ya una serie de hojitas más, tengo un cabito más para agregarle hojas, pero acá estoy repasando el blanco de la hoja verde y ves cómo se aviva ahí. Las líneas decidí que vayan de punta a punta, no que terminen más finitas. Bueno, ahí se me manchó un poquitín, estaba muy aguada la pintura, ningún problema, pasas un trapito y se saca. Agarro bien desde el borde del verde, con mucho cuidado, y hago toda la línea, todo el trayecto, ¿sí? Procurando no sobrepasarme del verde. Eso es fundamental para que nos quede prolijo. Y luego voy a seguir con las hojitas que faltan. Y si necesito luego repasar más blanco, ahí en la hoja verde lo haré. Siempre hay que tener para trabajar más de un pincel en la mesa, eso es seguro. Diferentes tipos de pinceles según lo que necesite hacer. Si tengo que hacer, por ejemplo, un inicio de línea grueso, no voy a utilizar el 00, utilizaré el otro que es intermedio. Si tengo que hacer, no sé, curvas gruesas que se afinen luego, tal vez me convenga el redondo de punta fina. Aquí en la mesa tengo un liner 00 y 2 redondos de punta fina. La diferencia que uno es muy finito y el otro es un poco más grueso. Y por ahí está el lengua de gato y el angular. Y con esto te das cuenta cuál estoy usando. En este momento el azul, el segundo. ¿Por qué? Porque las líneas que tengo que hacer no son tan finitas, son una cosa intermedia. Lo uso para los intermedios, ¿sí? El primero lo uso para las cosas más chiquititas. Y ya con esto estoy terminando. Después si veo, bueno, que el blanco no queda blanco como yo quiero, le doy una repasadita más. Pero básicamente este es el cuadrito, esas hojitas chiquititas, esta especie de que no sabes que si es un cactus o qué, porque es justamente algo abstracto. Y lo vamos terminando. Vamos a pasar al otro cuadrito que tiene un gradito más de complejidad. La técnica es la misma, no voy a estar explicando lo ya explicado, porque ya el trazo del pincel, la presión que hay que hacer, que la pintura corra, todo esto está explicadísimo. Simplemente vas a ver cómo voy trabajando capa sobre capa y encimadas para lograr un efecto muy bonito. Interrupción de último momento. Simplemente interrumpo para decirte que si querés suscribirte podés hacerlo clicando en el botón rojo que se encuentra allí debajo y tocando la campanita de notificaciones. Cuando desplegás la campanita encontrás 3 opciones. Todas, ninguna, vos ponés todas. Todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de este canal y de todas las cosas que iremos compartiendo. Eso por un lado. Otro tema. Si querés colaborar con el canal, hay 2 formas de hacerlo. Una que la hice para la gente de Argentina, por todos los impuestos y las cosas que tenemos los argentinos con el tema del dólar, ¿sí? Y para la gente del exterior. Si sos del exterior, te explico cómo tenés que hacer. Simplemente tocar el botoncito gracias, que se encuentra debajo del video. Es un corazoncito con un signo pesos en el medio. Tocas ahí, se despliegan opciones y elegís la que más te convenga si es que querés colaborar con el canal. Todas las donaciones, todas las colaboraciones son para materiales e insumos, y para la gente de Argentina hice varios enlaces a Mercado Pago, a mi Mercado Pago, que equivale como un cafecito, es lo mismo. Y me olvidé también de decirte que hay una forma muy valiosa para colaborar con este canal. ¿Cuál es?
Compartir. Cuando a vos te gusta algo, ¿qué haces? Compartís con el mundo, este mundo luciérnaguesco, para que más personas conozcan el canal, porque somos una pequeña arena en un inmenso mar, y la mejor forma de colaborar con el canal es compartiendo los contenidos en tus redes sociales. No cuesta nada. Compartimos tantas cosas en nuestras redes. ¿No vas a compartir este maravilloso tutorial para que otras personas puedan aprender? Sin más, continuamos con la clase. Pasamos al otro cuadrito. Ya con el primero vimos los aspectos básicos para tener en cuenta a la hora de pintar. Primero, viene bien que el fondo sea claro para lograr contraste. Utilizamos liners, pinceles finos, para delinear. Pintamos dando continuidad a costados o bordes del lienzo. La pintura que corra en punto tinta en el delineado. Que el pincel no tenga gotas de agua en el mango a la hora de pintar porque puede llegar a manchar. Repasamos una vez seco si es necesario para lograr una pintura prolija, pareja, ¿sí? Sin esos manchones tipo aguados que aparecen cuando no estamos aplicando correctamente la pintura o no le damos dos manos. Y ahora pasamos a uno de los aspectos de este estilo botánico abstracto que lo hace muy interesante. Encimar los dibujos como en capas, como ves en pantalla. Ahí ves que hay plantas o especies de plantas que están encimadas, ¿sí? Voy a utilizar gris perla para dibujar una rama con hojas. Y ahí empezamos. Esta va a ser la figura más voluminosa del cuadro. Busco un punto desde donde arrancar y empiezo a dibujar directamente con el liner. Hay dos formas de hacer esto. Yo podía haber optado, por ejemplo, de hacer toda la rama en un color pleno blanco, porque va a ser blanca, luego lo decidí. Por eso ahora estoy delineando y luego decidí rellenar en blanco. Pero podemos hacerlo al revés. Hacemos todas las líneas en blanco, pintamos todas las hojas a pleno y después delineamos, ¿sí? Es indistinto. El tema es la mano que tengas para hacerlo, lo que te quede más cómodo. Lo correcto sería primero haber pintado todo de blanco, hacer todas las ramitas, las hojitas y luego delinear con gris. Pero salió así porque no tenía pensado el blanco, pensaba hacer solamente un esqueleto. Y eso es lo que me encanta de este estilo botanical, que vos podés dibujar hojas o flores, el esqueleto, ¿sí? Sin rellenar, solamente los bordes, el delineado. Y ahí se ve el cuadrito y ves que esto que estoy haciendo, estas hojas grandes que voy a pintar de blanco, están por debajo de todo lo demás. O sea, encima del fondo, pero luego se le enciman un montón de cosas, ¿ok? Por lo tanto, esta capa hay que dejarla secar muy bien para poder seguir trabajando.
está todo seco esto, así que seguimos. Segunda o tercera capa, porque ya el fondo es una capa, tenemos esa, que son las hojas blancas, y vamos con la tercera. Y acá tenemos estas hojas que voy a hacer un dibujo al lápiz. Fíjate que nunca parto de los vértices, siempre dejo 1 centímetro o un poco más. Y ahí cruzamos y voy a hacer en una línea muy suave con el lápiz y dibujar estas hojas que no son negras, es un gris oscuro. Tomé negro, le apliqué un poquito de blanco para que luego el delineado que le haga arriba se note. Y acá dibujo unas hojitas. Y luego lo de siempre, pasaré el liner y rellenaré todas esas hojas con ese gris oscuro. Para ser honesta, estoy delineando con negro, ¿ok? Muy finito, y después preparo ese gris que te dije, mezclando un poquito de blanco con el negro, y después cubro todo directamente ya. Pero lo podemos hacer directamente todo en gris. A mí porque no me cuesta nada, lo hice rapidísimo, pero bueno, es mejor hacer el gris y ya hacer todo el dibujo con el gris. Aquí estoy preparando un color rojizo apagado, oscuro, con tierra de siena tostada, un rojo navidad, un poquito de naranja y apenas negro. Me queda este color que me gusta, me agrada, y con esto voy a hacer otro dibujito, una plantita, que ahora vas a ver cómo la encimo. Como ves, voy a hacer unas hojitas y van a encimar las hojas blancas que están abajo también. Para terminar, trabajo con el liner siempre, y aquí, bueno, agúo un poquito el negro, lo hago en punto tinta para que me corra, y voy a hacer un esqueleto en negro con hojitas con tipo esqueleto, es decir, sin rellenarlas, así de esta manera, encimándolas a las hojas grises, y queda un efecto muy bonito. Que no estén encimadas totalmente, sino que se vea que hay cierto movimiento de hojas. Y una vez que termine de hacer esto, por supuesto que les voy a hacer un cabito muy finito encimado al cabito gris, pero más finito que el gris. Y ahora que entendemos cómo se hace, nos damos cuenta que no era tan complicado como parecía. Sin embargo, estos cuadros, cuando vos los ves, tienen como una trama que te parece compleja, pero cuando los mirás en detalle, comprendés esa lógica. Me encanta.
Puedo, si quiero, esa elección, darle algún matiz a esas hojitas rojizas con un poquito de blanco, darle una iluminación o no. Lo que quería que vieras es la lógica de este trabajo, la técnica, es encimar capa sobre capa, y para esto, hay de hecho formas mucho más complejas que esta. Esto es muy básico, pero ya tenés una idea de todo lo que podés llegar a hacer con esta técnica que me encantó compartir con vos. Esas cabecitas deben estar volando pensando todas las cosas bonitas que pueden hacer con esta técnica. Y no le pondremos nada más, porque si le ponemos más ya deja de ser minimalista esto, ¿verdad? Imagínate 4 cuadritos de estos en una pared, verdaderamente parecen de tienda, y solo hemos utilizado unos pocos colores y encima los bastidores son de cartón reciclado. Espero que te haya gustado, déjame un comentario, ¿cuál de los dos te gustó más? Yo tengo el mío. El mío, para mí, el de la derecha, sin lugar a dudas, pero los dos están bonitos. Ya saben que sus comentarios, sus likes, compartir mis trabajos en las redes, todo eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. Les agradezco por estar y nos encontramos en la próxima clase. Besos para todos. Chau, chau.